Estamos con María Jara, ella es presidente de la Autoridad de Transporte Urbano desde hace 2 años, desde el 2019, y su cargo acaba de ser manoseado por estas amenazas de remoción recibidas desde el Ministerio de Transporte por el señor Juan Silva, y se suma a una serie de desaciertos en cargos públicos a cargo de la gestión de Pedro Castillo, lamentablemente. Ella ha tenido la amabilidad de estar en Epicentro Televisión y le damos las buenas noches. Muchas gracias por la entrevista, señora Jara. Buenas noches, René. Gracias a ti. A disposición, lo que gusta es preguntar con toda la confianza del caso. Claro, ¿a qué cree que se debe este intento de remoción? Hemos escuchado los audios ofreciendo su cabeza a una serie de transportistas, primando el interés particular, cuestionable, ante el pueblo, ¿no? Que somos los usuarios todos. ¿Por qué, ¿Por qué ofrecen su cabeza, señora Jara? Tú lo has dicho bien, René. Aquí en realidad es claudicar frente a la amenaza de una paralización de apenas un 20% de los transportistas, comisionistas afiliadores que viven de este régimen rentista que sacrifica el derecho de los usuarios con accidentes, con contaminación y que sacrifica a los conductores y a los jaladores del servicio de transporte público. Y así viven. Esa es su manera de hacer negocio. ¿A qué Pero se debe? se llaman formales porque están inscritos. Es que tienen una autorización, muchos de ellos, pero tienen una autorización y tienen la ruta y algunos tienen vehículos, es cierto, pero ninguna de estas empresas tienen a sus trabajadores en planilla. Ninguna de ellas es responsable. Entonces, están ahorrando en cumplir con la formalización laboral y mejorar las condiciones de prestación del servicio en beneficio de los usuarios, como el GPS o tener control como una verdadera empresa, y así ellos adquieren unidades vehiculares. Entonces, no estamos hablando de verdad de una empresa de naturaleza formal, sino que hay un fuerte componente de formalidad. Y ellos mismos son los que han boicoteado N veces la posibilidad de poder brindar autorizaciones con mejoras de GPS, de titularidad de flota, con todo lo que el usuario se merece. Y lo han boicoteado aquí, en la última oportunidad, pero también en el Congreso de la República. Recordemos que en la última sesión, prácticamente el último día, se votó hasta 3 veces un proyecto de ley que fue sacado al margen. ¿El Congreso pasado? Exactamente, en el Congreso pasado habíamos consensuado ya con todos los operadores, incluyendo estos señores, con todos los operadores y la Comisión de Transportes para que saliera un proyecto de ley por 5 años con mejoras. Al final, en el Pleno se votó por 10 años, hasta en 3 oportunidades. Y los limeños y chalacos y la ciudad se defendió. Y la opinión pública se defendió. ¿Y no prosperó el proyecto? No prosperó el proyecto. No prosperó. Pero sería interesante saber qué agrupaciones políticas lo avalaron. Bueno, estuvo toda la presidencia de la Comisión de Transportes que lo sustentó en el mismo día 2 veces. Estuvo también el congresista de quién estaba? Aliaga. No, Guillermo Aliaga fue uno de los miembros de la comisión. ¿Cómo se llamaba el congresista? Bueno, la cosa es que se aprobó. No lo recuerdo. Exacto. No se aprobó en el Congreso pasado, ¿no? Y lo interesante es que ahora usted ha generado consenso en su respaldo, porque el asunto es tan grosero que ha generado consenso en el respaldo de la opinión pública a su cargo. Ahora bien, entonces, ¿qué significaba que dieran su cabeza? ¿Qué significaba sacarla del cargo y poner a este señor Fabián Susaníbar? Bueno, significa varias cosas. Primero, significa ir contra 11 millones de personas que tienen todo el derecho de que el servicio de transporte digno y ordenado al que aspiran se concrete. Esa es la primera cosa. Lo segundo
es atentar contra la institucionalidad de la ATU, que ha sido creada por ley y que ha sido una construcción colectiva Y que para costó generar mucho, y que costó por muchísimo. supuesto, y que sigue costando mucho, porque nosotros hemos heredado todos los sistemas de transporte con todos sus problemas, con 1.000 millones de soles en arbitrajes que se nos han trasladado. Se nos ha trasladado el metropolitano, todos los sistemas sin presupuesto. 3.500 personas con las cuales hacer gestión sin presupuesto y además en pandemia. Y por último, esa acción no es otra cosa más que faltarle el respeto a la dignidad de dos mujeres, funcionarias públicas y servidoras públicas. Personaje la llamaron, ¿no? No, yo tengo un nombre y me lo he ganado trabajando. Claro, pero me refiero que Así la es. llamaron así, ¿no? Y No, respetuosamente, por así supuesto. es, así es. Soy mujer y tengo un nombre que me lo he forjado a punta de trabajo y de honestidad. Y en todo este tiempo he recibido una serie de denuncias y una serie de ataques. Y me queda claro que ahora viene el retaleo, ahora van a venir las represalias. Me queda claro. Estoy completamente Represalias. convencida. Por O sea, supuesto que estamos sí. hablando de un gobierno, de una gestión que se arroga la representación del pueblo y está perjudicando al pueblo, la ciudadanía, o estaría perjudicándolo en beneficio del 20% de transportistas con todos los peros que usted ha expuesto. Mira, el 80% de transportistas, sobre todo los formales, están claros y han aceptado que podemos ir hacia un esquema en el cual, a través del proyecto que hemos presentado al Congreso de la República, se pueda autorizar por 5 años y con condiciones de mejora en el servicio en beneficio de los usuarios. Ellos lo han aceptado y está consensuado en más de 200 mesas de trabajo en las que hemos operativizado esto y en las que han participado inclusive estos señores, que son los que después se van por la tangente y mueven otros hilos y generan desinformación. Claro, querían que no les paguen, o sea, querían no pagar las multas, una amnistía, y querían prorrogar 10 años más estas licencias. O sea, se Así querían es, tumbar todos los acuerdos logrados con totalmente. tanto trabajo. Con tanto trabajo, con tantas horas dedicadas. Yo le digo 200, te digo 200 reuniones de trabajo, pero además han habido más de 100 reuniones prácticamente bilaterales. Entonces es bien difícil construir el marco regulatorio que hemos construido para arreglar lo que hemos heredado de las municipalidades, de los contratos de concesión mal hechos, todos los reglamentos y además construir el futuro, construir la planificación, hacer operativo el servicio de transporte aún en pandemia, generar un subsidio que les ha llegado, más de 35 millones de soles a 9.000 unidades, gratis solamente porque brindan el servicio, no, se nos limpiaban y desinfectaban y ponían GPS para poder garantizar que estaban cumpliendo con la integralidad de la ruta. Y esa metodología la hemos alcanzado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones este año porque al ser un servicio público corresponde que se les dé. Y el Ministerio de Economía y Finanzas entiendo que está trabajando ahora ese mecanismo a partir del fundamento técnico elaborado por ATU. No es un regalo, es te doy una ayuda para que trabajes, pero me mejoras el servicio público. Porque Mimi, además eso beneficia a los usuarios, que son el fin, y tú aprendes a ser una empresa de verdad, responsable, con control. Y te voy preparando para que vayas escalando en este sistema que se va construyendo. de acuerdo. Antes de seguir hablando un poco de la gestión, que es otro de los cuestionamientos, ¿a qué le llama usted represalias? ¿Qué teme usted, señora Jara, que pueda pasar después Mira, de esta plantada ante una arbitrariedad por parte del señor Silva, ministro de Transportes? en realidad yo espero de todos lados, espero como siempre me ha pasado, campañas difamatorias, hostigamiento, inclusive
yo no tengo resguardo policial. Yo no puedo salir de mi casa libremente como cualquier persona, porque habiendo tanta inseguridad ciudadana, podrían perfectamente atentar contra mí. Y a pesar de eso, nosotros hemos venido trabajando de manera discreta, pero de manera Claro, pero permanente. las represalias podrían venir de estos gremios, podrían venir del Ejecutivo, podrían insistir de alguna manera, Sí, podríamos aterrizar un poco esas posibilidades. ¿Qué sí, posibilidades? podrían venir de los gremios. De hecho, muchos de mira, una anécdota, por decirte. ¿Qué dijeron? Bueno, ahora en pandemia la señora Jara debe ser destituida porque como es una paciente oncológica, debe estar escondida debajo de su cama, por el tema de la pandemia. En el propio Congreso de la República me iniciaron una investigación tratando de vincularme responsabilidad de la pandemia por los problemas del transporte público. O sea, O sea, si no es ataques, de un lado, es del otro, si no es de ¿no? un lado, si no es de otro. Y la verdad, como son grupos de interés y tienen recursos, Claro, porque además, me acuerdo el episodio de la Fiscalía, ¿no? Que también trataron de sacarla con eso y se aclaró. ¿Qué fue ahí? así ¿Qué es. pasó ahí? Varias veces, inclusive me iniciaron un procedimiento administrativo sancionador y lo inscribieron en el registro de funcionarios de manera ilegal, y si no fuera por mi insistencia en servir, que pugné por todos los medios para que reciban mi apelación y me dejen defenderme. Retiraron esa inscripción que no me permitía trabajar. O sea, imagínate que no te permitan Claro. trabajar, y no se atrevían a hacerlo. Y aparte, las denuncias que siempre hacen en la fiscalía, no sé, porque ponen una multa, porque participaste en algún comité o lo que sea. La verdad es que la imaginación es vasta. Y, Claro, y, pero eso y fue un primer ataque de otro lado. Ahora hay que recordar, usted fue paciente oncológica y eso no sí, tiene nada que ver con el pleno ejercicio de sus funciones. por Usted ya está, supuesto. ya se curó en buena hora, pero apelar a eso es otra bajeza adicional, ¿no? Es, es que es eso. Es porque eres mujer, porque eres paciente oncológica, porque no te puede. En realidad es la frustración de no poder tener un espacio donde te capturen. Porque nosotros desarrollamos mesas, nuestras reuniones son súper institucionales. Aquí Claro, nosotros nos independientes, reunimos, además, así es, independientes, porque usted no le así, rinde cuentas, digamos, no le rinde cuentas al presidente y a eso quiero llegar, porque se utilizó un pretexto para removerla del cargo a través de una resolución suprema, ¿no? Cuando en realidad eso estaba prohibido porque usted no le elige el presidente, a usted no le elige el ejecutivo, le eligen una serie de personas, un consejo, ¿no? no, en realidad, el puesto de presidente ejecutivo, nace con la confianza del ministro de Transportes y Comunicaciones. En la época en la que esto ocurrió, hubo consenso, inclusive con los propios alcaldes, el alcalde de Lima, el alcalde del Callao, el presidente del Consejo de Ministros y por supuesto la anuencia del presidente de la República para poder apoyar y asumir una tarea tan grande. Entonces, se habilita la resolución suprema de designación, pero la norma dice que no se puede remover a la persona porque tiene una estabilidad de 5 años, a menos que incurra en determinadas causales y previo procedimiento administrativo, donde obviamente hay una acusación y hay un derecho de defensa, pero de ninguna manera pues una lógica de pérdida de confianza. Además, Claro, por no, último, no está René, dentro de la norma de la causal. ¿qué confianza puede tener si el señor ministro nunca me ha atendido? Yo no he tenido ni una sola reunión para poderle exponer mi plan de trabajo. Y además que, No mi y plan, el plan de trabajo de ATU, de la institución. claro, claro, además qué descaro después de haber conocido los audios, o sea, discúlpeme, pero no tienen sangre en la cara, después de haberse revelado la verdadera intención, ¿no? Porque es una conversación privada, pero ya no es privada porque se No, refiere a un tema porque fue público. una... No, y Sí, sí, además fue además, dentro de una asamblea.
Exacto, pero después de haberse revelado esa conversación, eh, recurrir a una trampa legal para removerla porque no tiene confianza, está dando la razón a todos los que nos escandalizamos con razones por sus dichos en esas conversaciones. O sea, es increíble. Es increíble eso, pero es peor aún increíble que el equipo que lo acompaña, que los asesores que lo acompañan, su jefe de gabinete, Anatoly Bedriñana, y sus asesores, permitan que, que una autoridad llegue a ese extremo de firmar un acta que es absolutamente ilegal, cuando además ellos tenían plena información de parte de ATU, del equipo social, que le decía, estos señores representan ni al 20%, no se preocupen que ATU sabe lidiar como ha lidiado en un montón de huelgas, no firme, va a tener responsabilidad por esto, no lo haga, igualito lo dejaron firmar. Eso es, o sea, yo no sé si le han puesto una trampa al ministro, pero Okay. la verdad, ¿o qué? No, o sea, no, Él es que será uno de un ellos, ¿no? servidor público no le va a También, permitir jamás a su autoridad que haga una cosa, que cometa un acto de esa naturaleza. por supuesto, Inaudito, es inaudito. mafioso, ¿no? Ahora, él ha sido o es transportista también. De repente, por esa, así como pasa con los maestros o pasa con otros gremios, estaría pasando lo mismo, para evitar un paro, para que no le hagan mucho escándalo al presidente y sacrificar al pueblo, a la ciudadanía, por intereses particulares. ¿Cree que En, hay algo real, de eso también? en realidad, las reformas del transporte en cualquier ciudad del mundo son procesos complejos, son Claro, pero ¿por qué procesos lo que no hizo? son pacíficos. Entonces, si uno es timorato, si uno no conoce la actividad en la que va a asumir responsabilidad, es pues proclive a a ceder fácilmente. Pero lo que uno debe hacer cuando no sabe es escuchar. Y a las primeras personas, a la primera institución que ha debido escuchar, es a ATU. ATU es un organismo técnico. Además, por ejemplo, ¿No se yo ha reunido con escuchaba en usted San nunca? Benito de jamás. Nunca. No, nunca. Yo no he tenido ninguna reunión para exponerle nuestro plan de trabajo. ¿Y La qué le diría única el ministro la ahora? única reunión, la única reunión en la que yo participé, me convocaron a una reunión en la que estaban los gremios de transportistas. De hecho, habían sido invitados los formales se enteraron, pugnaron por ingresar a la reunión y en mitad de la reunión, cuando se retira el ministro, una asesora me dice que me retire porque no pueden hablar con confianza. Entonces yo me quedé en la reunión esperando pues que a ver que me lo diga, ¿no? Que me lo diga. Claro. Yo soy autoridad, ¿cómo me va a decir que me va a decir así? Por lo menos que me lo sustente. Cuál es el problema? Y Ujú. como te digo, o sea, ya estamos en esta página. Sí, Lamentablemente, pero ¿por qué? todo Pero es ¿por de qué? conocimiento público. Sí, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la intención del ministro en realidad? ¿Por qué se quiere congraciar con estos gremios? ¿Por qué? ¿Por qué la sacrificaría usted por eso? ¿Por qué? Bueno, ya sacrificó a Patricia Sutran. Cama, a la superintendenta de Sutran, una funcionaria que ha trabajado de manera tan... Además, en Sutran hay condiciones muy difíciles de trabajo. Permanentemente agreden y emboscan a los inspectores Y mire a por quién nombraron precisamente esa gente. después. Claro, pero Así ¿por es. qué? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es la intención de congraciarse con estos gremios en perjuicio de la ciudadanía? ¿Por qué? ¿Por qué quieren hacer eso? Yo creo que hay una oferta política que es de público conocimiento y que se quiere cumplir con esa oferta política. Pero nos olvidamos que esa oferta política es incompatible con la oferta política de gobernar para todas las personas. Y Para que el cuando pueblo. eres presidente o eres autoridad, te debes al pueblo, que es precisamente quien utiliza el servicio de transporte público de mala calidad y al que tienes que, a través de su autoridad, porque estamos en democracia y tenemos que privilegiar las instituciones y fortalecerlas, escucharla, entender la planificación, lo que se ha trabajado y realmente fortalecerla y no debilitarla, dándole los recursos
apoyándole en los proyectos de ley que ha trabajado y en todos los reglamentos que ahora se necesitan, escuchando el hecho de que ATU ha advertido reiteradamente la necesidad de revisar los aforos, ha advertido porque están en crisis y eso no se puede negar, pero eso es que es necesario revisar los aforos porque la gente está saliendo más, las nuevas autorizaciones que se pueden brindar, los pasajes técnicos para la tarifa, y yo la verdad, honestamente, al día de hoy, habría esperado alguna comunicación del ministro de Transportes y Comunicaciones. Yo ayer he tenido la oportunidad de reunirme con la señora Premier, con Mirta Vázquez, y ella nos ha expresado su apoyo y me ha dicho, María, no renuncies. No corresponde que renuncies, porque además ella es una demócrata y es una abogada, sabe leer la ley. Entonces... Ha tenido el respaldo entonces de la Premier, ha Así tenido el es. respaldo y de la opinión pública también. Entonces usted va a continuar en el puesto y está convocando mínimamente una reunión con el ministro, ¿no? ¿Usted cree que se puede arreglar algo después de lo que ha escuchado usted o exige unas disculpas públicas? Mira, René, yo soy una servidora pública y he recibido ataques de una serie de actores. A mí lo que me interesa es blindar a la autoridad de transporte urbano, es darle la seguridad al equipo técnico de que todo lo planificado se va a cumplir, que vamos a poder empezar licitaciones para completar los corredores complementarios los primeros 3 meses del próximo año, que vamos a ir con el chatarreo, que vamos a poder tener estas autorizaciones por 5 años y poder brindar servicios donde no hay en este momento, que se pueden gestionar nuevas autorizaciones y tarifas técnicas para el pasaje universitario, que en este momento lo afrontan solamente los transportistas. Es decir, implementar el bus eléctrico, implementar el GNB, el bus a GNB, o sea, una serie de medidas, las mejoras de infraestructura. Me lleva a la pregunta, o sea, porque digamos, hay quienes dicen está muy mal que se intente remover así a la presidenta de la ATU, pero la pregunta inmediata y tal vez un poco ligera es, pero el transporte público sigue siendo un caos, sigue siendo un desastre. ¿Qué ha hecho Ana Jara? Perdón, siempre me confundo. María Jara, ¿qué ha hecho María Jara para que las cosas cambien, ¿no? Y usted sabe que nosotros queremos soluciones a corto plazo y no entendemos bien lo difícil que es la gestión pública, a veces por más que hay un funcionario probo a cargo. Mira, René, nosotros tenemos 2 años de operación, pero en realidad hemos recibido el Metropolitano el año pasado. Un servicio sin mantenimiento, sin presupuesto, ¿ya? Teníamos 1000 personas que habían venido de la Municipalidad de Lima y de la Municipalidad del Callao y recibimos las 26.000 unidades de transporte público más los 100.000 taxis, sin presupuesto. Cuando llega el presupuesto, viene la pandemia. Y a pesar de la pandemia, hemos seguido trabajando haciendo fundamentalmente que el servicio de transporte opere. Y además de ayudando a hacer pruebas, construyendo todo el marco regulatorio, porque ATU no hace cemento, ATU no hace obras, ATU genera la planificación y el marco regulatorio para construir el nuevo sistema de transporte público. Y eso es lo que hemos hecho. Tenemos todos nuestros proyectos de reglamentos nuevos para taxi, transporte regular, movilidad escolar. Eso se aplicaría. Podríamos dar autorizaciones, como te digo, si se aprueba la ley, por 5 años. Con ello, además, trabajadores en planilla, podríamos reordenar las rutas que son un tallarín para que puedan salir de estar concentradas, no sé, en la avenida Bancay, por ponerte un ejemplo, y poderlas llevar a las zonas más alejadas de Ventanilla, de Villa El Salvador. Ley del Congreso. Así es. El Congreso, o sea, también el Congreso. O sea, también diríjase al Congreso, por favor, ¿no? Porque... Sí,
Estamos viendo todo el Ejecutivo y el Congreso también tiene lo suyo. En efecto, nosotros en el Congreso ya hemos presentado un proyecto de ley para poder obtener la capacidad para poder otorgar estas autorizaciones. Así es que esperamos que se le dé pronto paso para poder tener todas estas mejoras inmediatas que van a venir. Están muy próximas, tener el recaudo único. Nosotros ya tenemos el reglamento del recaudo único listo. Estamos presentando un proyecto para promover la movilidad eléctrica, además de toda la etapa de capacitación a los operadores de transporte. Claro. Lo que quiero decir es que en 2 años no se puede corregir 30 años de despropósito. Eso no se puede decir de ninguna manera. Entonces, es complicadísimo. Y es interesante complicado lo que usted dice, porque claro, parece que hay un respaldo hacia su cargo también por cálculo político, ¿no? Por atacar al Ejecutivo, ¿no? Pero lo que usted está proponiendo es que también el Congreso tiene en sus manos aprobar esta ley para la dignidad de la ciudadanía en el transporte público. Y eso es importantísimo. Muchísimas gracias. Solo quiero terminar la entrevista deseando que no tomen represalias, ¿no? O sea, usted se va a mantener firme en su cargo y va a dar todas las explicaciones. Ya la ha respaldado la primera ministra Mirta Vázquez, pero ¿usted cree que van a regresar con alguna represalia? Pero no voy a renunciar y tiene que quedar claro, René, que nadie que pueda asumir, digamos, esta posición sobre la base de una decisión ilegal no va a tener consecuencias legales. Eso tiene que saberlo también, porque aquí todos defendemos el Estado de Derecho. ¿Va a iniciar usted un proceso? Es muy probable que lo haga. Ajá. ¿En qué porque instancia? La reforma, Poder Judicial, la reforma de 11 millones de personas la tenemos que defender todos y dentro de los canales legales y democráticos. Muchísimas gracias a María Jara por esta entrevista a Epicentro Televisión. Muchas gracias por aclararnos todas las dudas. Gracias, René. Buenas noches.